Bueno, hay actualmente 550. Sí, bueno, todas son de Guerrero, ¿no? A excepción de un paro, ¿no? Pero la mayoría se han donado y se han conseguido también aquí en el estado, ¿no? Bueno, ya desde, digamos, pequeño ya había este interés por las danzas, ¿no? Porque, bueno, pasaban aquí las procesiones, ya sea de San Francisco, las cuelgas, ¿no? Y bueno, lo que siempre me impresionaba era el trabajo de las máscaras de diablos, tlacololeros, de moros chinos, ¿no? O moros cabezones, ¿no? Y con el tiempo, es decir, con el negocio, ¿no? Digamos que pusimos una máscara como decorativa, ¿no? Y con el tiempo empezaron los clientes a donar también sus máscaras, ¿no? También tipo de danzas, decorativas, ornamentales, ¿no? Y empezó a crecer la colección, ¿no? Con el tiempo, ¿no? He investigado también sobre las máscaras. Bueno, la maestría la cursé, investigué sobre el problema de la máscara en Guerrero, ¿no? O el fenómeno más bien de la máscara en Guerrero, cómo ha cambiado estilísticamente, ¿no? Y cuáles son los factores o estas variables que intervienen o intersectan a la máscara, ¿no? Para que de pronto cambie, ¿no? O se vuelva otra cosa diferente a lo que había, inclusive en lapsos muy cortos, ¿no? De 20, 10 años, ¿no? Hay transformaciones profundas en la máscara. Así es, unas permanecen, unas se transforman, otras desaparecen completamente del plano cultural, ¿no? Y bueno, y hay que también señalar que esa máscara pues es parte de un performance mucho más amplio que es la danza, ¿no? Es decir, viene como siendo parte de un disfraz, de una danza, de un ritual público, un ritual de petición de lluvias, o un ritual patronal, ¿no? Una ceremonia patronal, ¿no? Entonces digamos que la máscara está en un campo mucho más amplio, ¿no? Que solamente el objeto, ¿no? Sí, es lo interesante de la máscara en Guerrero, ¿no? Al menos antes de los 80s, ¿no? Las danzas, ¿no? Tenían una connotación más bien de contrapoder, de contrahegemónicas, ¿no? La mayoría, ¿no? Es decir, venían del sincretismo indígena, ¿no? Con la religión católica, ¿no? Y después pasaron también a documentar los conflictos territoriales, políticos, ¿no? Que había entre las haciendas, los trabajadores de las haciendas, ¿no? Y permanecieron durante mucho tiempo, sobre todo en Guerrero, ¿no? Porque esos conflictos seguían vigentes todavía en el siglo XX, ¿no? Entonces tenían mucha vigencia, ¿no? La cuestión del tecuano, ¿no? Es decir, es también la deidad digamos, a este dios felino, ¿no? Que también es la vocación a Tlaloc, o también a Tezcatlipoca, ¿no? Porque digamos, son duales, ¿no? Y de pronto hay esos sincretismos, ¿no? Y es decir, siempre hay un trasfondo, ¿no? Es decir, está esta parte religiosa, ¿no? Es decir, es una rebelión que se disfraza de una fiesta patronal, ¿no? O una fiesta, digamos, del culto hegemónico católico, ¿no? Pero están, digamos, enarbolándose un montón de simbolismos, de permanencias, ¿no? Que siguen vigentes, inclusive más allá de lo, digamos, azteca, ¿no? Mexica, perdón, hasta lo olmeca, ¿no? Y viene perdurando, ¿no? En los rasgos, en los tipos de peticiones, los protocolos, ¿no? Como pasa con Huitzilopochtli, ¿no? Es decir, si vemos representaciones de Huitzilopochtli, ¿no? Se parece mucho al arcángel Gabriel que hay en México, ¿no? Es decir, cómo se adaptó el arcángel Gabriel digamos, a la cultura mexicana, ¿no? O a los muchos Méxicos que había, ¿no? Tiene muchas similitudes, ¿no? Y así podríamos seguir con estas coincidencias y estos sincretismos. Y también lo interesante de la máscara, bueno, de las danzas, ¿no? Es que vienen arrastrando eso, ¿no? También como un acto de memoria, de perduración, ¿no? Y vienen también documentando los conflictos sociales, ¿no? Es decir, una danza de pronto te puede hablar tanto de una deidad prehispánica, ¿no? Como un conflicto entre hacendados y comunidades indígenas en Guerrero, ¿no? O también como una sátira, digamos, a una clase, ¿no? Como los manueles, ¿no? Que es una clase decadente de los hacendados, ¿no? Es decir, que ya no tienen tanto poder, ¿no? Y digamos, la población puede salir a enmascararse, ¿no? Y hacer mofa de la manuela y el manuelo, ¿no? Y documenta también los rasgos, digamos, de las enfermedades, ¿no? Es decir, la parálisis facial, ¿no? Como los manueles, ¿no? Que era lo que sufría cierta población, ¿no? O también los problemas de polio, ¿no? Y digamos, las verrugas, es decir, están ahí documentando otras cosas de manera no tan directa, ¿no?
pero ahí están, ¿no? Sí, como esta danza de los Santiagos, ¿no? En la danza de los Santiagos es bien interesante porque es un conflicto más bien de origen peninsular, ¿no? Con digamos, este conflicto entre Imperio Otomano con, digamos, los reinos en España, ¿no? Y de pronto también lo documenta mediante la danza y llega a México, ¿no? Y tiene un montón es decir, es la más representada en México, ¿no? Y la más diversa, ¿no? Yo creo que es más diversa de lo que hay en España, ¿no? O lo que hay en Europa, ¿no? Sí, como rasgos muy diferentes. Por ejemplo, cuando uno va para Quechultenango, ¿no? Bueno, de Mochitlán, San Martín, San Miguel, Quechultenango, Coscamila, ¿no? Tienen variantes muy distintas de la misma danza, ¿no? Es decir, y en algunos cambia de manera drástica, ¿eh? Es decir, no es lo mismo la danza de Mochitlán con la danza de Quechultenango, ¿no? Inclusive estilísticamente la de San Martín, por ejemplo, ¿no? Es la más elaborada, ¿no? Es decir, es más espectacular, ¿no? Es decir, tiene un sombrero inmenso, ¿no? Las máscaras son demasiado detalladas, ¿no? Y también los cuadros son como las escenas de la danza, ¿no? Son mucho más amplios, ¿no? Solamente en un mismo corredor, ¿no? Es que no tarda uno en transitarlo en, no sé, media hora, ¿no? Es un performance, una danza parodia, ¿no? Es decir, no solamente, digamos, esta parte de lo dancístico, ¿no? Sino también la representación teatral, ¿no? Con cuadros, es decir, y es muy elaborada, ¿no? Es decir, por desgracia se la ha visto como, digamos, de una manera muy despectiva, ¿no? Como folclore, ¿no? Como representaciones curiosas de la curiosidad mexicana, ¿no? Y de pronto no podemos ver más allá, es decir, no podemos ver ni el contexto ni las realidades sociales que la integran, históricas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, digamos, con este prejuicio, ¿no? De que es folk, es decir, que es bonito, que es para una pasarela, para una procesión, no sé, de fin de año como el pendón, ¿no? Y de pronto ahí se pierde también mucho, ¿no? Y ese yo creo que es el gran conflicto a partir de los 80s en Guerrero, ¿no? Que de pronto se encajonó toda esta diversidad de dancística paródica, ¿no? Digamos, en algo que era representativo, ¿no? Y quererlo homogenizar, que fue de ese fenómeno en los 80s, ¿no? Se trató de homogenizar todas estas danzas, ¿no? Para que se volvieran, y catalizarlas sobre todo, ¿no? Y se pierde también mucho de eso, y actualmente con los consumos culturales que hay ahora, ¿no? También se catalizan otra vez, es decir, ya se fetichizan, ¿no? Bueno, está lo de los caporales, bueno, está la de los machos, está la de las mulitas, está la de los vaqueros, ¿no? Los vaqueros, por ejemplo, en la montaña se representa. Y esa es bien curiosa porque esas danzas de los vaqueros en la montaña hasta Costa Chica hablan de los tránsitos de la gente de origen afro, ¿no? Que tiene que surcar desde Veracruz, bueno, a casi todo el país, pero sobre todo a las costas de lo que ahora es Guerrero, ¿no? Para traer el ganado, ¿no? Es decir, van arreando desde la mula, van arreando ¿cómo se llama? La res, ¿no? Es decir, y en cada pueblo digamos, ese fenómeno de otredad, ¿no? Es decir, ven al otro, digamos, de origen afro, ¿no? Y como, digamos, algo nuevo, ¿no? Entonces hay que también representarlo, hay que documentarlo mediante la danza, ¿no? Y bueno, este fenómeno también se ha dado con la migración, ¿no? Es decir, van a los Estados Unidos, ¿no? También con el problema de los desplazamientos, ¿no? El empobrecimiento de la montaña, ¿no? Y de pronto también ahí peligran mucho las danzas, ¿no? O en otros lugares, digamos que las danzas son como una especie de anclaje, ¿no? Como pasa en Acatlán, ¿no? Es decir, en Acatlán de pronto van hasta a trabajar en Estados Unidos por temporal, ¿no? Regresan con los overoles de trabajo, ¿no? Y los pintan como si fueran el traje del tigre, ¿no? Y adaptan también lo que traen de Estados Unidos a la máscara, ¿no? Como la careta de boxeo, es decir, toda esta cultura del espectáculo que hay en Estados Unidos, ¿no? La traen, pero sin perder el sentido esencial de la danza, ¿no? Que es una petición de lluvias, ¿no? Y que es lo interesante, ¿no? En la montaña, por desgracia, con los conflictos que hay actualmente, pues hay una gran pérdida, ¿no? Y actualmente otro fenómeno que se ha visto, ¿no? Es la hibridación también digamos, de las danzas, ¿no? Y por efecto de la máscara, ¿no? Es decir, los consumos también que hay de películas, series, ¿no? O también de los conflictos sociales alrededor, ¿no? Por ejemplo, en Chichihualco y en Mochitlán podemos encontrar danzas, digamos, que traen como personajes, ¿no? A la danza, ¿no? Digamos, al crimen organizado, a la comunitaria,
bueno, ahora a la Guardia Nacional, ¿no? Digamos al presidente, ¿no? Porque ya es un formato de carnaval, ¿no? Es decir, es también lo que ha transmutado también, digamos, el espacio público de las danzas, ¿no? Ya no es la petición, ya no es la peregrinación patronal, ¿no? Sino que ya es un formato de carnaval también, ¿no? Y se vuelve también interesante porque abre también espacios a la crítica, ¿no? Y de pronto los danzantes que danzaban los viejitos, ¿no? O las mojigangas, ¿no? Y de pronto la sátira más fuerte, es decir, solamente lo que están haciendo es adecuar, digamos, la esencia de la danza al contexto actual, ¿no?